Buenas noches, me llamo Johan Villasís y mi compañero Rani Tapia y somos del Instituto Rumiñahui. Vamos a hablar acerca de lo que es nuestra tarea, lo que es el PA de la materia de dietética y nutrición. Para esto nosotros hemos elegido una persona con una enfermedad crónica que es la diabetes, el cual nosotros vamos a proceder a hacerle unas cuantas preguntas acerca de su enfermedad. Bueno, buenas noches. Eh, Voy a hacerle unas cuantas preguntas acerca de lo que es la diabetes. Y bueno, ¿cuál es su patología? Ya lo ha dicho, yo sufro de diabetes tipo 2. Ok. Ya, listo. ¿Ha consultado con algún dietista o algún profesional de la salud para determinar su requerimiento nutricional? Le cuento que en en el hospital donde me hacen el tratamiento dan transferencia para los dietistas. Y sí he acudido alguna vez a donde el dietista. Ujú. Bueno, ¿cuáles son sus requerimientos específicos en este caso? La diabetes es una enfermedad del páncreas por déficit de la producción de insulina. La insulina contrarresta el azúcar en la sangre. Todos los alimentos se convierten en azúcar. Entonces nosotros los diabéticos tenemos que cuidarnos en una alimentación, evitando en lo máximo hidratos de carbono, alimentos, frutas que tengan azúcar como la sandía, como el mango, y así algunos alimentos que por sí ya son dulces. ¿Cuáles son los efectos principales de la diabetes en el cuerpo y cómo afecta a su metabolismo y el nivel de azúcar en la sangre? Ya le había manifestado que todo alimento termina formando azúcar. Y al tener un déficit de insulina, el azúcar se vuelve alta. Si bien es cierto que la azúcar nosotros necesitamos como combustible, como energía para poder realizar nuestras actividades, un exceso, en cambio, de azúcar puede traer problemas a nivel cerebral, a nivel de ojos, a nivel de sangre. Entonces, es preocupante porque daña, por, por decirle, el riñón, el hígado. Entonces, tenemos que cuidarnos mucho porque el exceso de azúcar lleva a esas cosas. Ujú. Ya, en su caso, ¿cuáles serían las causas principales de la diabetes? Me explico, o sea, por ejemplo, sería en la genética, alguien de su familia, tal vez del estilo de vida o tal vez igual la combinación tal vez de ambos factores. Usted ya ha dicho muy bien que la diabetes, especialmente la una, puede ser genética. Pero en el caso mío es la tipo 2 que fue adquirida por los malos hábitos alimenticios. Resulta que por cosas del trabajo uno se tiene que movilizar a sitios donde no se encuentra alimentos y realmente el consumo de alimentos dañinos, en este caso colas, pan, sándwiches, salchipapas, esas cosas. Eso terminó realmente dándome y produciéndome la diabetes. Bueno, Ujú. continuando con las preguntas, bueno, ¿qué tipo de alimentos o nutrientes debe tener en cuenta usted para planificar una dieta controlada para la diabetes? Ya les había manifestado que de lo que se conoce, todos los alimentos sin excepción producen azúcar, unos más y otros menos. Los que más producen
azúcar son los hidratos de carbono, llámese papas, llámese arroz. Entonces tenemos que disminuir la, la cantidad de alimentos y consumir un poco más alimentos que tengan fibra, vegetales y ser ordenado en la alimentación, porque de lo contrario, sin pensarlo, sube el azúcar y tenemos inconvenientes. Ya, bueno, como lo mencionado, igual como nos me está diciendo, los carbohidratos. En este caso, con su paso con algún dietista, no le he mencionado algún carbohidrato que sería de alguna calidad diferente. Me explico, por ejemplo, tal vez algún integral, algún cereal integral que sería mucho mejor que los carbohidratos normales. Los nutricionistas siempre aconsejan el pan, el cereal, esas cosas, pero realmente yo he comprobado que eso es mentira, porque vuelvo a reiterar, y ya lo digo por tercera vez, que todos los alimentos terminan formando azúcar, unos más, otros menos. El pan blanco o el pan integral también producen azúcar, entonces debemos limitarnos. Tenemos que limitarnos, porque caso contrario terminamos en coma diabético o alguna cosa de eso. Eh, ¿Cómo se relaciona la ingesta de fibra con la diabetes? ¿Qué alimentos ricos en fibra son recomendables para incluir en su dieta? Ya los había manifestado, que todos los alimentos producen azúcar. Los que producen fibra, como en el caso de las lechugas, las verduras, esas cosas, producen menos cantidad de azúcar. Entonces es recomendable utilizar ese tipo de alimentos. Ya. Bueno, en ese caso, como en su diagnóstico, igual han de haber recomendado el ejercicio físico, alguna actividad física. ¿Cuál sería esa actividad que le recomendaron y o alguna limitación que tiene también por hacer o no hacer alguna actividad física? Sí, realmente la actividad física debe ser la fiel compañera de todo diabético, porque el momento que realizamos alguna actividad física, estamos consumiendo azúcar, estamos consumiendo glucosa. Entonces, es recomendable hacer a medida de las posibilidades, porque la diabetes generalmente se produce en un gran porcentaje en mayores, donde ya las articulaciones tienen problemas porque se ha gastado el colágeno y están con artrosis y cosas así. Pero al menos caminar ya consume un poco de glucosa. Entonces es recomendable hacer ejercicios. Bueno, ¿existen otros aspectos importantes en su plan de alimentación? Realmente el tratamiento para un diabético viene a resultar un poco oneroso, ya que tiene que tomar pastillas todos los días, cuidarse, hacer exámenes, pruebas, y la alimentación no es fácil conseguir en nuestro medio. Hay algunos alimentos accesibles que se puede adquirir, pero hay otros que no se puede adquirir. Y si no tiene una economía aceptable, realmente el diabético sufre muchas consecuencias, como por ejemplo un coma diabético, un problema al cortarse las uñas, le da trombosis, no se cierra la herida, termina amputado, problemas renales y todo eso. Yo creo que invito a las personas diabéticas que en lo posible hagamos ejercicios, comamos algo que no nos vaya a hacer daño, menorar los hidratos de carbono,
y para poder superar. Yo creo y pienso que los políticos deberían fomentar, y eso ha sido un pedido mío desde donde yo he estado. Se preocupan del niño, se preocupan de la mujer, preocupan de todo, pero del adulto mayor que tiene enfermedades crónicas metabólicas, porque no es solo la diabetes, sino a veces va acompañado de hipercolesterolemia, va acompañado de triglicéridos altos, entonces no se preocupan cuando debe ser una política de salud velar por este tipo de personas que tienen y se puede prevenir incluso haciendo campañas educativas, qué sé yo, pero no hay centros. Yo había propuesto en el Consejo Metropolitano para que fomenten espacios y consultas del adulto mayor, porque no es lo mismo tratar a un paciente como que fuera una enfermedad común. Bueno, continuando, ¿nos puede contar acerca de cómo esta enfermedad ha dado cambios en su vida o cómo ha afectado? Ya les había manifestado que realmente limita un poco o grandemente el poder compartir con la familia, al menos en el caso de un cumpleaños, por decirle. No podemos nomás desmandarnos, compartir el pastel, compartir la cola. Entonces, sí nos hemos dado cuenta que es un problema social y familiar, ya que en la familia, a veces porque no puede el diabético comer algunas cosas, se limitan a realizar una dieta general que sería agradable para todos. Bueno, le agradecemos muchísimo por habernos dado este espacio, este tiempo. Ha sido un honor poder hablar con usted y muchísimas gracias. Bueno, Bueno, muchachos, que les sirva y en las manos de ustedes está empoderarse de los enfermos de esta situación. Qué mejor que difundan esto con el reclamo a las autoridades, como digo, para que fomenten esos espacios de atención en enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, hipercolesterol, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que como son jóvenes, ustedes deben empujar y difundir esas cosas. Gracias. muchísimas Muchas gracias, igual. gracias. Esta ha sido nuestra tarea, nuestra entrevista. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y como nos escucha y que nos escuche. Y muchísimas gracias. Ya, buena noche. Buenas noches.